de vuestro entendimiento. Pablo es bien claro también, dice, no debemos conformarnos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como cristianos no podemos vivir como vive el mundo, al contrario, debemos cambiar de manera de ser, debemos cambiar de manera de pensar, y así podremos saber qué es lo que Dios quiere. A veces tapamos lo que Dios quiere, ocultamos lo que Dios quiere porque resaltamos lo que nosotros queremos hacer. Y entonces jamás podremos descubrir la voluntad de Dios, que como dice su palabra, es buena, es agradable y es perfecta. También Pablo en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17, nos dice que no podemos participar de nada de lo que hacen los que no siguen a Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, ¿verdad? No hay comunión entre lo bueno y lo malo. Tampoco pueden estar juntos la luz y las tinieblas. Si hay tinieblas es porque no hay luz, pero cuando se enciende la luz, las tinieblas desaparecen. No puede haber amistad entre Cristo, y el diablo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es, porque no hay comunión. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor Jesús también nos dice, apártense de ellos, no toquen nada impuro, y yo entonces los aceptaré. Yo seré para vosotros como un padre, y vosotros seréis para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, o sea, lo firma el Dios Todopoderoso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pregunto. Ninguna. Por eso dice, salid de en medio de ellos y apartaos, nos dice el Señor. No podemos estar mezclados con las personas y con lo que hacen las personas que viven de espaldas a Dios, que niegan a Dios, que no quieren saber nada de Dios, pero que hacen las cosas según ellos, en el nombre de Dios. Halloween glorifica la muerte y la oscuridad. Disfraces de demonios, de brujas, cadáveres, vampiros, zombies, decoraciones de tumbas, calaveras, sangre, terror, juegos de invocación de espíritu, lectura de cartas, Ouija. Esto no viene de Dios, ¿verdad? Lo tenemos claro, ¿verdad? Esto no viene de Dios, viene del mismo diablo, el enemigo de nuestra alma, el que quiere nuestra destrucción. Pero Jesús dice en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo es vida. Halloween es muerte. Hay un peligro espiritual cuando participamos de esta fiesta. No se trata de un juego. Hay una realidad espiritual detrás de esta práctica. Muchos testimonios muestran cómo Halloween se ha usado como puerta de entrada al ocultismo. Participar, aunque sea de manera inocente, abre las puertas a influencias espirituales dañinas y muy peligrosas, influencias satánicas. En el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, Dios dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Porque tú, añade, desechaste el conocimiento, yo te desecharé para que tú no seas sacerdote para mí. La falta de conocimiento nos baja de la posición que tenemos todos de ser sacerdotes. Segunda de Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, somos sacerdotes todos, al servicio del Rey. Pero la falta de conocimiento nos hace bajarnos de esa posición de sacerdotes.
Dice y añade, pues te olvidaste de la ley de Dios, te olvidaste de mi palabra, y entonces yo también me olvidaré de tus hijos. O sea que esto afecta a las futuras generaciones. Hoy el pueblo de Dios, su iglesia, está siendo destruida porque no conoce a Dios como debe conocerlo. Hay muchas congregaciones que están cerrando, están siendo destruidas porque no conocen a Dios de la manera que hay que conocerlo. No tienen la intimidad necesaria con Dios que hay que tener. Los creyentes en general y muchos líderes están siguiendo tradiciones, liturgias, religiones y están teniendo muy poca relación íntima y verdadera con Dios. Han dejado a un lado su palabra y se dejan guiar por sus opiniones o por sus ideas. Esta es la razón por la cual Dios se niega a reconocer el sacerdocio y con el terrible peligro que esto afecte a futuras generaciones, los hijos naturales, pero también los hijos espirituales. Su advertencia es clarísima: me olvidaré de tus hijos. Son palabras tremendas de Dios, ¿verdad? En el contexto del libro de Oseas podemos ver que Oseas es un profeta menor del Antiguo Testamento, que fue enviado a Israel en un momento de crisis espiritual, corrupción moral, idolatría, negligencia de la alianza y del pacto con Dios. En el capítulo 4, Dios, por medio de Oseas, confronta al pueblo y especialmente a sus líderes religiosos por su falta de fidelidad. Dice el versículo 1 de Oseas 4, no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esto podríamos aplicarlo hoy, ¿verdad? Muy bien. No hay fidelidad a Dios, no somos fieles totalmente a Dios. No tenemos la misericordia que deberíamos tener. No conocemos a Dios de verdad. En este contexto, Dios denuncia que el pueblo ha abandonado el conocimiento verdadero, el conocimiento de Dios y de su palabra, y eso trae destrucción. Así que el verso 6 de Oseas 4 no es un versículo, digamos, aislado, es parte de una acusación que apunta al declive espiritual total en que vive, o en que vivía su pueblo entonces y en el que vive su iglesia hoy. Un sacerdocio corrupto, falta de justicia, una justicia, digamos, pervertida, juicios falsos, críticas. Posiblemente esta sea un calco de la situación actual de muchas iglesias llamadas cristianas. Un sacerdocio corrompido, ministerios corrompidos, pastores en pecado, ministros en pecado, no practican la verdadera justicia, hacen juicios falsos, prejuicios. Ahora, significado de falta de conocimiento. Cuando el versículo dice mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no significa simplemente una ignorancia intelectual, sino un olvido de Dios, desconocimiento de su voluntad, falta de relación con Él. En otras palabras, una amnesia espiritual. El conocimiento, aquí, ese conocimiento íntimo y relacional, debe ser práctico, o sea, no solamente teoría, sino que tenemos que tener un conocimiento real que se adquiere cuando tenemos intimidad y relación con Él. Conocer al Señor, conocer su carácter, sus caminos, sus mandamientos. Eso significa tener conocimiento de Dios. Cada uno deja de cultivar ese conocimiento y cuando lo hace, cuando deja la oración, la lectura de la palabra, el escucharla y deja también de obedecerla, comienza a alejarse del fundamento y del propósito divino. ¿La consecuencia cuál es? Muy clara. Dios dice, yo te desecharé. Dios afirma que por causa de ese rechazo al conocimiento, Él también actúa rechazándonos. Porque dice, porque tú desechaste el conocimiento,
yo te desecharé. ¿Os dais cuenta de la reciprocidad? Cuando el ser humano rechaza la proximidad y la presencia de Dios, cuando desprecia su justicia, cuando se aparta, Dios te deja, te da la opción de dejarte que hagas lo que quieras, te permite hacer lo que tú quieras, pero te advierte de las consecuencias. Dios no te va a violentar, no violenta a nadie, respeta nuestra decisión, pero la consecuencia no es, digamos, un capricho, sino un juicio justo y en proporción a lo que tú hagas. Dios es así, Dios sí que es un juez. Nosotros no podemos juzgar, no podemos ser jueces de nadie, y más si practicamos lo que juzgamos. Pero Dios no, Dios es un Dios justo. Y en proporción a lo que hagamos, Él nos va a juzgar con la misma medida con que juzguemos. Se nos juzgará a nosotros. Y luego dice, para que tú no seas sacerdote ya para mí. Señala que incluso el papel santo y consagrado del sacerdote de todo creyente, el sacerdocio de todo creyente, no basta si el corazón está alejado del conocimiento divino. Porque el formulismo, el saber las cosas, no salva, sino el hacerlas. Amén. Olvido mutuamente, dice, y extensible a futuras generaciones. Tú te olvidas de lo que Él te dice, Él se olvida de ti, no se olvida solamente de ti, sino de tus futuras generaciones, de tu descendencia. Y eso es para pensarlo, ¿verdad? Que lo que yo haga le afecte a mis hijos y a mis nietos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que así es. Pues te olvidaste de la ley de tu Dios y por tanto yo también me olvidaré de tus hijos. Eso es tremendo, ¿verdad? Eso es para meditarlo y pensarlo. El olvido del pueblo es olvidarse de la ley, de la palabra, de la voluntad revelada de Dios en ella, en la palabra. Dios dice que responderá olvidándose de nuestros hijos. Esto indica las consecuencias que puede traer el practicar aquellas cosas que Dios detesta, que van a afectar a generaciones próximas, al legado espiritual. Y también si los líderes espirituales y la iglesia en sí se aleja del conocimiento del Señor, los hijos espirituales de esa iglesia también van a sufrir las consecuencias, la pérdida de la herencia espiritual, y entonces vivirán en ruina moral y en decadencia. Esa es la consecuencia de participar en cosas que Dios abomina. Esta amonestación del Señor, gracias a Él, lleva también una esperanza implícita. Aunque este versículo que hemos leído es duro, también lleva algo implícito dentro de él, que es una llamada al arrepentimiento. Dios no desea la destrucción de nadie, sino que el pueblo, la iglesia, se vuelva al conocimiento, que se vuelva a Él. En toda la profecía de Osea hay oportunidad de redención. Una iglesia o un creyente que reconoce su pecado del no conocimiento puede retornar al Señor y restaurar esa intimidad, y Dios le va a recibir y le va a aceptar. Esa es la gran noticia. Esa es la gran esperanza que va implícita en este pasaje. Por eso debemos orar con humildad, que el Señor nos perdone por haber dejado de conocerle mejor, que nos perdone por priorizar lo creado sobre el Creador. El conocimiento de Dios hará que andemos y prosperemos en sus caminos. Será una bendición conocer la palabra de Dios, conocer a Dios hará que los pasos que demos sean los pasos correctos. A veces nos equivocamos y es porque no tenemos una buena relación de intimidad con el Señor, no le consultamos, no le preguntamos, hacemos las cosas como mejor pensamos o creemos, cuando Él tiene la solución.
No participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas. Esto es un llamado a los creyentes, no al mundo. Esto es para su iglesia. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Esto habla de separación, de no integración con las personas que no siguen a Cristo. No te dejes engañar por lo que el mundo llama cultura o tradición. Dios nos llama a ser diferentes, a vivir en santidad, a rechazar aquello que no le agrada. Si eres padre, escucha bien, si eres padre, enséñale a tus hijos la verdad, no les mientas. No los entregues al sistema mundano que vive de espaldas a Dios. No celebres lo que el infierno celebra. No abras puertas a la maldición. Cuando tú vistes a una criatura inocente de demonio, le estás abriendo una puerta a la maldición. Luego te quejarás de que el niño tiene pesadillas y no duerme. Como ocurre a muchos niños que visten en estos días de demonios, de brujas, de muertos. Luego tienen pesadillas, no pueden dormir, se despiertan a medianoche. Y eso es señal de las malas influencias de practicar lo que el infierno practica. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, hay un versículo que debe hacernos recapacitar. Nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Halloween no tiene nada que ver con la santidad. Este versículo se encuentra inverso en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y donde el apóstol Pedro hace un llamado a la santidad. Nos exhorta a que pensemos con claridad y ejercitemos el control propio, el dominio propio, a poner nuestra esperanza en la salvación que hemos ganado inmerecidamente y que recibimos cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Recibiremos cuando Jesucristo sea revelado, cuando regrese en su segunda venida. Recibiremos la plenitud de esa salvación. Por lo tanto, debemos vivir como hijos obedientes de Dios, jamás volvernos atrás a nuestra vieja y pecaminosa manera de vivir, con el fin de satisfacer nuestros propios deseos. Antes de conocer al Señor y de nacer de nuevo, lo hacíamos por ignorancia, como el mundo lo hace, ¿verdad? Pero ahora debemos ser santos en todo lo que hagamos, porque le conocemos, no tenemos excusa. Debemos hacer las cosas tal como Dios quiere que las hagamos, puesto que nos eligió y nos hizo un llamado santo, un llamado a la santidad. El apóstol Pablo habla a los creyentes, no habla al mundo incrédulo, y los llama a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo, a amar sinceramente, a purificarse, a vivir como extranjeros entre extraños en esta tierra. Y finalmente nos recuerda las palabras del Señor Jesús cuando dijo, sed santos, porque yo soy santo. Este mandamiento es parte de la proclamación de la gracia de Dios. Dice, vosotros habéis sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo. La santidad aquí no es meramente moralismo externo, no es aparentar, sino una participación en la redención, una llamada a preparar la mente, a abstenernos de los deseos carnales, que casi siempre son pecaminosos, y vivir con reverencia a Dios. Por tanto, la pregunta que surge es, ¿qué significa ser santo? Santo en el Antiguo Testamento significa separado y apartado para Dios. Si tú te llamas santo, si tú has sido justificado y eres santo por la gracia de Dios, estás separado y debes vivir apartado del mundo para servir a Dios. Hoy también tiene esa misma dimensión. El creyente está apartado, debe estar apartado de aquello que contrista a Dios y debe vivir apartado para Él, o sea, con dedicación plena para Él.
Esto no habla de una perfección absoluta, no es santidad divina, es imposible, sino la santidad humana que el mismo Jesús experimentó como ser humano. Los cristianos aún pecan, pero sí una vida en proceso de ir pareciéndose cada vez más a la imagen de Cristo. Eso habla de la santidad divina, querer ir avanzando cada día más en el conocimiento de Dios y que nuestra vida refleje cada vez más el carácter de Cristo. El por qué yo soy santo es la clave. Dios mismo es la fuente de la santidad. No se trata solo de un mandamiento humano, sino de imitar a Jesucristo, el cual nos ha redimido. ¿Por qué este mandato de Dios? Porque los creyentes han sido llamados hijos de Dios. Y eso compromete. Y llamados, dice, por vuestra fe en Dios. Por tanto, ser santo es responder a nuestra nueva identidad. Ser merecedores de llamarnos hijos de Dios. Porque la redención costó mucho. Costó la sangre de Cristo. Eso exige que nuestra vida dé testimonio de que hemos sido rescatados por Él. Vivimos en un mundo donde nuestra fe es probada en medio de personas extrañas. La santidad nos hace ser testimonios vivos que reflejan la santidad de Dios. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Nuestra vida tiene que ser un testimonio, que dé testimonio de que Dios es santo. Y como Dios es santo, sus hijos son santos también. No con la santidad de Dios, que es imposible, pero sí que se vea el proceso, el crecimiento espiritual, el parecernos cada vez más a Cristo. Tiene que verse. ¿Cómo se vive esa santidad? Vivir en santidad es depender, o va a depender, de nuestra actitud, de nuestra decisión. Esto implica actuar de manera reflexiva y crítica, aprendiendo de la experiencia vivida y ajustando la acción en base a esa reflexión. En otras palabras, aplicar la teoría a la práctica. Saber hacer las cosas no basta si no las haces. Por eso hay que poner la teoría, lo que sabemos hay que ponerlo en práctica. Vamos a ver 3 actitudes de cómo podemos vivir en santidad. Primero, debe haber una actitud de la mente y el corazón. Preparar nuestra mente para la obediencia. Autogestionar nuestra mente y prepararla para que obedezca. Esto implica dejar la duda, dejar la tibieza espiritual, la indecisión, a veces que no nos decidimos. También guardar el temor reverente a Dios. Esto es reconocer que Él es santo y que vivir para Él no debe ser algo secundario, sino la prioridad. También tenemos que cultivar el amor. Jesús dijo, amaos unos a otros entrañablemente. O sea, desde lo más las entrañas es lo más profundo de nuestro ser. Y Dios nos llama a amarnos desde lo más profundo de nuestro ser. La santidad se expresa en acciones relacionadas. O sea, en relación con los demás, en lo que hagamos con los demás. Por eso la santidad se expresa en nuestras relaciones. En segundo lugar, vida de conversión verdadera y abandono de lo que éramos antes, de lo viejo. Abstenerse de deseos carnales que antes teníamos. Esto es identificar en nuestra vida todo aquello que vaya en contra de la nueva vida en Cristo. Darnos cuenta, analizar y ver las cosas que nos hemos quedado de atrás y que perturban la nueva vida en Cristo, que afectan a la nueva vida en Cristo. También vivir como extranjeros en un mundo que no ama, que no aprecia, que no quiere saber nada de Dios.
Por eso no debemos conformarnos, adaptarnos a ellos y adoptar los valores de aquellos que ignoran a Dios. Esto implica confesión, arrepentimiento y transformación diaria. Y en tercer lugar, testimonio visible y gozoso, porque el que nos llama es santo. Nuestra vida debe evidenciar ese llamado. En medio del sufrimiento también tenemos que dar un testimonio visible y gozoso. En medio de la prueba de la fe debemos demostrar santidad también en la fidelidad, cuando esa fidelidad nos cuesta, porque estamos pasándolo mal. También en la economía de vida, en servicio, en generosidad, en humildad. Mostrar que Dios es santo y actúa, está actuando en nosotros. Obstáculos a la santidad y cómo superarlos. Hay ciertos obstáculos en la santidad, o sea que impiden que seamos santos. El legalismo es uno de ellos. Pretender ser santo solo por normativa, o sea, por obligación, sin depender de Cristo. En otras palabras, hacer las cosas por obligación y no por amor a Cristo. Lo que se denominan obras muertas. La solución es recordar que somos salvos por gracia y por fe, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, por la obra de Cristo, somos salvos. Luego tenemos la mundanidad. Es una mezclarnos con los valores del mundo, que seguramente, ciertamente van a rebajar nuestra santidad. El mezclarnos con el mundo rebaja nuestra santidad. La solución, renovación de nuestra manera de pensar y separación para Dios. Separarnos del mundo incrédulo. Vivimos en el mundo, tenemos que reflejar la luz de Cristo al mundo, pero no podemos contaminarnos con lo que el mundo hace. La desgana también es un obstáculo, la falta de visión, no ver que realmente vivir en santidad vale y merece la pena. La solución, recordar la gloria venidera, el precio pagado y el llamado de Dios a la santidad. Hay unas implicaciones que debemos aplicar hoy. Primero, en nuestras relaciones. Yo te preguntaría, ¿estamos amando de verdad, con pureza y sin hipocresía? ¿Tenemos algo contra un hermano, contra alguien que no hayamos solucionado por mucho tiempo? Si es así, permítame decirte que no estás viviendo en la santidad que Dios exige. Y no está diciendo si tú tienes algo contra alguien, sino si alguien tiene algo contra ti. Que tú no seas el culpable de lo que ha sucedido. No puedes permitir que nadie tenga nada contra ti. Y a veces nos aferramos a tú tienes la culpa, tú tienes que pedir perdón. Y esa es la mentira de Satanás. El que pide perdón se libera a sí mismo y libera a la otra persona también. Por eso el diablo no quiere que pidamos perdón, que nos acusemos, eso sí, él se divierte cuando tú te acusas y yo devuelvo la acusación con otra acusación más gorda. Pero Dios no quiere eso. ¿Estamos amando de verdad? ¿Estamos amando con pureza? ¿O somos hipócritas? En nuestro trabajo, en nuestros estudios, lo hacemos como para Dios y no solo para con los hombres. En nuestro descanso, en nuestro ocio, buscamos primeramente su reino o solo aquello que nos entretiene. En la iglesia, en la comunidad cristiana, nos consideramos santos, llamados y actuamos en consecuencia, o simplemente tenemos el nombre, pero no demostramos esa santidad. En nuestra vida de oración,
Pedimos a Dios que podamos ver nuestra vida conforme a la santidad de Dios. Podemos llegar a una conclusión y a una enseñanza sobre este versículo, sobre ese mandato de ser santos, porque yo soy santo. No es un ideal lejano, es una llamada presente para cada cristiano hoy. Sed santo, porque yo soy santo. Nos revela que la santidad no parte de nosotros, sino viene de parte de Dios y que vivimos para Él, no para nosotros mismos. Por eso debemos procurar vivir hoy en santidad, en la santidad que Dios nos exige. No dejar para mañana lo que Dios quiere sembrar hoy en nosotros, mediante este mensaje quizás, que nuestra vida debe reflejar la santidad de aquel que nos llamó y lo hizo además con un llamamiento santo, un llamamiento a vivir en santidad, que mediante la obra del Espíritu Santo seamos transformados conforme a la imagen de Cristo, para que Dios sea glorificado. No participéis, repito, de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Renunciar a toda participación en esta fiesta. Arrepentirnos si alguna vez lo hemos celebrado. Enseñar a otros, especialmente a los más jóvenes, la verdad de la palabra de Dios. Consagrarnos al Señor en todo, aún en las fechas que el mundo celebra las tinieblas. Como resumen, Halloween no es para los hijos de Dios. Es una fiesta de muerte, de oscuridad, de confusión. El creyente ha sido llamado a la luz admirable de Cristo, no a las obras de las tinieblas. Si te identificas con Cristo, no puedes seguir participando en lo que Cristo aborrece. Y concluyo con el versículo del principio de Efesios 5, verso 11, donde Pablo nos insta: reprended las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos estar diciendo hacernos cómplices de aquello que hacen los que no conocen al Señor. Al contrario, debemos, con amor, eso sí, con misericordia, hacerles ver su error, pues esos hechos no aprovechan para nada, al contrario, traen maldición. Así que ahora que tienes el conocimiento, creo, sobre la verdad de esta práctica y de esta fiesta llamada Halloween, lo único que me queda agregar es: analiza tu vida. Analiza lo que tus ojos ven y lo que haces. Y busca a Dios, busca siempre la dirección y la sabiduría de la palabra de Dios. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Recuerda que Dios nos ama y las cosas que la Biblia dice tienen un porqué y un para qué. No están solamente para fastidiarnos, que a veces pensamos que lo que dice aquí la Biblia, es como que me fastidia, pero no están ahí para fastidiarnos, sino para que vivamos una vida plena, abundante, cerca de Dios, porque ese es su gran deseo. Amén. Bien, pues este es el tema de Halloween.